Buenas noches, bienvenidos a esta serie de sesiones que hemos organizado el Foro Venoso Mexicano. Es para mí un honor presentar la sesión del día de hoy con el tema ¿por qué es tan importante el tiempo en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda en extremidades inferiores? Que será impartido por un gran angiólogo de San Luis Potosí, un gran cirujano, pero además una excelente persona. Y me honro presentar a mi amigo, el doctor Erasto Aldred. Erasto, muy buenas noches. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Foro Venoso Mexicano. Gracias por tus palabras. Y efectivamente vamos a presentar un tema muy interesante que en un momentito estoy con ustedes. El día de hoy vamos a presentarles un tema que de por sí el título ya es provocador. ¿Por qué es importante el diagnóstico y tratamiento temprano de la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda, como todos sabemos, es un problema de permanente actualidad. Es un problema que se habla todos los días y cada vez más. Hoy, a propósito del COVID en nuestro país y en la pandemia mundial, pues hemos escuchado mucho acerca de la trombosis venosa asociada a esta infección viral. Y el interés por su estudio radica en su frecuencia, secuelas, que es lo que vamos a enfatizar en esta charla, y sus implicaciones socioeconómicas. De acuerdo al Consenso Europeo de Windsor en el 2011, la incidencia es más o menos de 160 casos por 100,000 habitantes por año, y de la tromboembolia pulmonar o embolia pulmonar de 60 casos por 100,000 habitantes por año. La mortalidad, y esto es importante y esto ha sido corroborado en México, hay un estudio, hay un artículo publicado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 3.5% de la mortalidad en general se asocia a tromboembolismo pulmonar. Es importante, esto es muy importante. Después de la mortalidad por enfermedad coronaria y por cáncer, la tromboembolia pulmonar ocupa un lugar muy importante. Y el 10% de la mortalidad intrahospitalaria, les digo, esto está también publicado y corroborado en un estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social, se asocia a complicaciones por tromboembolia pulmonar. Y su morbilidad, la morbilidad de la trombosis venosa profunda, fundamentalmente se complica por síndrome posttrombótico, que vamos a hacer mucho énfasis en esta plática, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad tromboembólica venosa recurrente, y en casos extremos, gangrena venosa e infección. Tiene un alto coste social y económico que podría ser tema de otra charla completamente. Entendemos por enfermedad tromboembólica venosa al proceso caracterizado, ya lo hablaba la semana pasada el doctor Peón Peralta de Yucatán, de Mérida, Yucatán, al proceso caracterizado por la coagulación de la sangre en el interior de las venas, o sea, trombosis, junto y asociado al posible desprendimiento, desplazamiento y o fijación en el pulmón de la totalidad o de un fragmento de este coágulo, al que se va a llamar, proceso al cual se va a llamar embolia. Se pone así en evidencia el importante carácter evolutivo de la trombosis de las venas profundas. Más o menos el 90% de las tromboembolias pulmonares se asocia a trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores y esta tromboembolia pulmonar puede ser fatal. Aquí en esta laminilla, en esta diapositiva, vemos cortes de patología en ratas que se provocaron trombosis venosa y en humanos. Y vemos a los 2 días, a los 4 días, a los 8 días, a los 14 días y a los 21 días. Vemos cómo se va organizando el coágulo. Aquí vemos un coágulo a los 2 días, un coágulo fresco con muchos eritrocitos aún, una gran cantidad de acumulación, sobre todo de sólidos
en las paredes alrededor de la vena, en la periferia de la vena, pegado al endotelio, pero vamos viendo cómo a los 8 días ya se organizó ese coágulo, ya casi no hay eritrocitos y ya se aprecia organizado ese coágulo, y a los 21 días vemos cómo ya existe inclusive una fibrosis dentro del vaso sanguíneo. El trombo es susceptible de ser tratado, obviamente, en etapas tempranas, y después de los 14 a 21 días es difícil ya tratar de resolverlo y de eliminar sus secuelas que vamos a analizar más adelante. Es difícil saber la frecuencia real de la enfermedad tromboembólica venosa porque no hay estudios unificados al respecto. Además, muchos casos, yo diría que en nuestro país una gran mayoría, muchísimos casos de tromboembolia pulmonar, de trombosis venosa y enfermedad y embolia pulmonar no son clínicamente diagnosticados, y aquí es donde queremos hacer énfasis para todos quienes están asistiendo a esta charla. Es muy importante sospechar y diagnosticar de manera temprana la trombosis venosa profunda y o la tromboembolia pulmonar. A pesar de ello, es muy significativo el que anualmente existan 630,000 casos de trombosis venosa profunda en Estados Unidos, y la embolia pulmonar se considera la causa de muerte en más o menos 200,000 pacientes al año. Existen varias formas de clasificar la trombosis venosa profunda, y las de mayor interés son por la etiopatología, que son por primaria o secundaria, en donde se encuentra una causa desencadenante o no se encuentra una causa desencadenante, como en las primarias, que son las que tienen una mayor probabilidad de recidiva o de volver a trombosarse en caso de no ser tratadas de manera correcta y diagnosticadas de manera correcta. La localización puede ser en extremidades inferiores, que es la gran mayoría de los casos, en extremidades superiores o en otras venas, por ejemplo, venas mesentéricas. Su presentación clínica desde asintomática o sintomática, que ya vimos el diagnóstico clínico la semana pasada de la trombosis venosa profunda. En la trombogénesis venosa continúan vigentes los factores parietal, hemodinámico y sanguíneo descrito por Birkhoff. Birkhoff, recordamos, fue un patólogo que en 1856 habló de 3 factores que influyen para que se produzca una trombosis venosa. Se hablaba de ello en la semana anterior acerca de la trombosis venosa profunda: el factor parietal, el factor hemodinámico o el factor sanguíneo. Estos son los 3 factores que inciden, según Birkhoff, para que se produzca un coágulo. ¿Cuáles son los factores de riesgo adquiridos para enfermedad tromboembólica o trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar? La edad, la obesidad, la inmovilidad, la enfermedad tromboembólica venosa previa, el embarazo, el puerperio, el uso de anticonceptivos orales, como estrógenos también en terapia de sustitución hormonal, síndrome de la clase turista que se ha hablado mucho, y varices. De cirugías, la cirugía de traumatología, cirugía en mayores de 30 años, edad mayores de 40 años, inmovilización con yesos o escayolas. Los factores médicos: infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, EPOC, infecciones, ictus, etc. No vamos a mencionar cada uno de ellos. Los congénitos: el más frecuente es el déficit de antitrombina, la resistencia a la proteína C, que es uno de los factores más importantes en nuestra población, así como el factor 5, la presencia del factor 5 de Leiden como factor de riesgo importante para trombosis venosa profunda. Según su etiopatogenia, las lesiones parietales, traumatismos químicos, es decir, por medicamentos que se inyectan dentro de las venas, mecánicos, por ejemplo, en lesiones ortopédicas, por ejemplo, lesiones óseas que lastiman las venas, por mencionar algunos, inflamatorias, infecciosas, procesos autoinmunes, isquémicas, venas varicosas, historia previa de trombosis venosa profunda. Con respecto a la estasis venosa, recordar que la bomba muscular de los gastrocnemios es la bomba que mueve la sangre en las extremidades inferiores. Conforme va avanzando la edad, esta bomba muscular se va haciendo un poco más débil, se va perdiendo masa muscular,
se va perdiendo fuerza en la bomba muscular de los gastrocnemios y puede comenzar a haber algo de estasis venosa que será un factor de riesgo para producirse trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. Asimismo, las cardiopatías, los estados de choque, las várices y la hipotonía venosa, el reposo en movilidad, en donde se podría incluir el síndrome de la clase turista, síndromes compresivos y alteraciones respiratorias. Con respecto al tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, se debe de dirigir a evitar sus repercusiones locales y a la prevención o terapéutica de la enfermedad de la tromboembolia pulmonar. Los objetivos del tratamiento en la trombosis venosa profunda consisten, número 1, en evitar la progresión de la trombosis. Cuando comenzamos a utilizar, recordemos que el tratamiento, el pilar fundamental del tratamiento en la trombosis venosa profunda, pues es la utilización de los anticoagulantes, sea el que escojamos, que después podemos platicar un poco acerca de esto, pero el objetivo número 1 de este tratamiento pues es evitar la progresión de la trombosis. Número 2, prevenir el desprendimiento del trombo y su conversión en un émbolo que vaya a ir a dar al lecho pulmonar y causar una tromboembolia pulmonar de magnitud variada, dependiendo del tamaño del émbolo, las ramas de las arterias pulmonares que se afecten, etc. Disminuir la estasis venosa y sus repercusiones locales. ¿Cómo hacemos esto? Con la compresión elástica graduada, con la elevación de las extremidades inferiores, etc. Favorecer la lisis del trombo, que esto lo favorecen los anticoagulantes que se utilicen, o se pueden utilizar otros medicamentos para evitar las secuelas de la organización del coágulo. Se puede, lo veremos un poco más adelante, intentar la lisis del trombo de manera temprana para evitar las complicaciones crónicas de esta trombosis. También eliminar el factor vasoespástico arterial cuando existe una complicación de la trombosis venosa profunda, que ya mencionaremos, como la flegmasia alba, y evitar las complicaciones infecciosas en las tromboflebitis sépticas. La terapéutica puede más o menos ordenarse, acomodarse del siguiente modo. Las medidas generales. El descanso con las extremidades inferiores elevadas. Esto se recomienda ahora solamente cuando la paciente o el paciente se encuentre descansando. Se recomienda la deambulación temprana e inmediata. No hay contraindicación para que el paciente deambule siempre y cuando esté utilizando una prenda de compresión elástica graduada. Y aquí quiero hacer un paréntesis, quiero parar un poquito. No está contraindicada la compresión elástica graduada en las etapas muy tempranas de la trombosis venosa profunda. Ya se ha demostrado que la compresión elástica adecuada, bien colocada, disminuye la inflamación, aumenta la lisis, el mecanismo trombolítico que se está realizando en el organismo del paciente, y el paciente va a tener muchas menos molestias cuando se utiliza de manera correcta la terapia de compresión elástica graduada. Se pueden utilizar, tenemos ahora una gran cantidad de anticoagulantes, o tenemos una baraja más o menos amplia de anticoagulantes. Desde la heparina no fraccionada, la heparina sódica, la heparina convencional que todos conocemos, en donde hay que iniciar una infusión directa a una cierta dosis, en donde la manteníamos entre 7 a 9 días y luego iniciábamos la anticoagulación con inhibidores de la vitamina K y traslapábamos entre 2 y 5 días para llevar el INR entre 2 y 3 del control. Todavía es válido, no es el tratamiento más moderno que existe, porque tiene sus complicaciones, sobre todo hemorragia importante, pero es válido. La heparina de bajo peso molecular, que hoy en día es la que más se utiliza, la que menos complicaciones tiene muchas menos complicaciones hemorrágicas que la heparina convencional. Tenemos en nuestro país varias heparinas de bajo peso molecular,
Es mucho más sencillo aplicarla, el paciente la puede aplicar en su domicilio, no se precisa de controles analíticos, le molesta mucho menos al paciente, muy poca morbilidad realmente si se utiliza a las dosis adecuadas, menos trabajo en el hospital o en la casa, más barato. Y hoy en día la gran mayoría de los pacientes que tienen trombosis debajo de la rodilla o en las venas femorales se pueden realizar el tratamiento en su hogar. Las heparinas que tenemos en México, enoxaparina, nadroparina, tinzaparina, etcétera. Estos son las heparinas de bajo peso molecular que tenemos en nuestro país. Asimismo, fondaparinux. Ya había hidraparinux, pero es difícil ahora en estos momentos conseguirlo. Los trombolíticos. El fundamento de la trombolisis no es solo lisar el trombo y prevenir con ello la embolia pulmonar, sino que también conservar, y lo vamos a ver más adelante con respecto al síndrome postrombótico, conservar las válvulas venosas en buen estado para prevenir el síndrome postflevítico o posttrombótico. Su indicación ideal es la trombosis venosa profunda reciente, y reciente se considera menos de 21 días, con una evolución antes de que el trombo se organice. Si recordamos la diapositiva esa previa del experimento que se hizo en ratones, vemos como ya después de 21 días el trombo ya está organizado, ya está habiendo algo de fibrosis y es difícil conseguir un resultado adecuado y satisfactorio para los pacientes. Los trombolíticos más empleados son los activadores de plasminógeno. Básicamente en nuestro país el único que está disponible es el activador tisular del plasminógeno. Los antiagregantes plaquetarios podrían estar indicados cuando no se pueden utilizar anticoagulantes y tienen una eficacia muy dudosa. Llámese el ácido acetilsalicílico, llámese el clopidogrel. Hasta el momento no tienen un papel claro en el tratamiento de la trombosis venosa profunda. El tratamiento quirúrgico puede ser un complemento al tratamiento médico. La semana pasada se hablaba acerca de la trombectomía venosa. La trombectomía venosa, y aquí está el doctor Alejandro Espejel, que también tiene bastante experiencia en la trombectomía quirúrgica venosa, es un buen recurso para los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda iliofemoral, y en los que se requiere disminuir la carga de trombos de manera importante para disminuir las secuelas. Tenemos entonces el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico disponibles. Y una de las complicaciones más importantes y la que más tememos y la que debemos de ir a diagnosticar de manera temprana la trombosis venosa profunda, y por eso es importante el diagnóstico temprano, que es el motivo de esta plática, es evitar de alguna manera el síndrome posttrombótico, que ya hablaremos de él. Decíamos de las complicaciones, pues es la tromboembolia pulmonar. Aquí vemos una tomografía en donde se ve un trombo, un émbolo alojado en las ramas arteriales de la arteria pulmonar. Vemos la flegmasia cerúlea, en donde existe un compromiso importante del drenaje venoso de las extremidades inferiores, y empieza a haber complicaciones neurológicas, dérmicas, y que pueden llevar a la pérdida de la extremidad. Y flegmasia alba, en donde decíamos que comienza a haber, debido a la hipertensión venosa, hipertensión capilar, hipertensión linfática, y empieza a haber oclusión de los lechos arteriales. Entonces la pierna empieza a vaciarse y se compromete también el flujo arterial, y secundario al compromiso venoso, debido a la hipertensión venosa tan importante, se produce una flegmasia que puede llevar, si no se trata de manera temprana, a la pérdida de la extremidad. Y el síndrome posttrombótico, que vamos a hablar más extensamente en un momento más. Según una revisión de Cochrane, la trombolisis aumenta la permeabilidad de las venas y reduce en 1/3 la incidencia del síndrome posttrombótico después de la trombosis venosa profunda proximal, es decir, la trombosis venosa iliofemoral. Se necesitan criterios estrictos de elegibilidad, pero en realidad muchos de los pacientes
Hoy en día tenemos acceso a que se realice una trombolisis, ya sea farmacológica, farmacomecánica, que ahorita vamos a revisar y que va a dar de alguna manera buenos resultados. Esto es precisamente lo que tenemos que tratar de evitar. La secuela posflevítica o secuela posttrombótica que se puede producir en aquellos pacientes con trombosis venosa iliofemoral y tratados únicamente con anticoagulantes. La trombosis venosa iliofemoral es la que más frecuentemente puede producir una secuela posttrombótica importante y que es la que debemos de perseguir de manera temprana, diagnosticarla y tratarla. Todos estos pacientes son pacientes con síndrome o secuela posttrombótica. Aquí vemos un paciente con flegmasia cerúlea y operado después de una trombectomía venosa y con fasciotomías. Es un caso grave, es un caso que realmente, si no se opera de manera temprana, puede producirse pérdida de la extremidad. Flegmasia alba, que ya habíamos hablado acerca de este tema, del compromiso arterial secundario a la hipertensión venosa tan importante, una tromboembolia pulmonar, en donde se ven los émbolos alojados en las ramas de las arterias pulmonares. Y vamos a hablar un poco más acerca de la secuela posttrombótica, que es el objetivo de diagnosticar tempranamente la trombosis venosa profunda y evitar este problema. Ahí tenemos, estas son fotografías. Todos los que conocemos al doctor Valente sabemos que toma fotografías de todos sus pacientes y ahí vemos muchos pacientes que me hizo favor de proporcionarme estas fotografías con secuela posttrombótica o síndrome posttrombótico. Ahí vemos cómo se observan esta coloración ocre con ulceraciones, dilatación de venas superficiales y todo secundario a una trombosis venosa profunda que fue diagnosticada tardíamente o tratada de forma incorrecta. Ahí vemos pacientes con secuela posttrombótica, síndrome posttrombótico. Todos esos pacientes ulcerados, CEAP6. Vemos las grandes dilataciones de las venas superficiales. Vemos que a esta paciente en la fotografía del lado derecho ya le hicieron algún tipo de cirugía venosa y que no ha servido porque sigue la paciente ulcerada. Ahí tenemos más pacientes ulcerados con problemas de un síndrome posttrombótico. Es la forma de presentación más frecuente y grave de la enfermedad venosa crónica y que se produce por la afectación del sistema venoso profundo tras un episodio de trombosis venosa profunda. La principal característica es su cronicidad y su tendencia al empeoramiento progresivo y tiene una gran repercusión en la calidad de vida en los pacientes y, por supuesto, muchas consecuencias socioeconómicas por el elevado gasto sanitario que esto conlleva y la alta incidencia de ausentismo laboral. Aparece en el 70% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal, es decir, iliofemoral, y que no siguen las recomendaciones de compresión, y en el 15% de los que sí las cumplen. Vean esta diferencia. 70% de los pacientes que no siguen las recomendaciones de compresión tendrán un síndrome posttrombótico comparado con los que sí las cumplen y tendrán en un 15% datos de secuela posttrombótica. Yo muchas veces platico con mis pacientes y les digo que si aprenden a utilizar de manera correcta una prenda de compresión elástica, están del otro lado, a pesar de los doctores, a pesar de los tratamientos, a pesar de lo que les hagamos. Después de una trombosis venosa profunda, solamente una tercera parte de los pacientes permanece asintomático. Solamente una tercera parte. 2/3 partes producirán una secuela mayor o menor post-trombótica. Acá tenemos en la fotografía una paciente con una gran dilatación de venas superficiales y con una formación de una coloración ocre en el tobillo y con unos cambios en la piel muy importantes. Es pertinente recordar que de las trombosis venosas profundas que ocluyen el sector iliofemoral, es decir, una trombosis venosa profunda iliofemoral, más de la mitad desarrollarán una secuela. Por eso,
mencionábamos antes de la revisión Cochrane, que es muy importante que las trombosis venosas iliofemorales sean tratadas de alguna manera, ya sea mediante trombolisis, farmacológica, farmacomecánica o con un tratamiento quirúrgico. La secuela postrombótica se presenta más o menos en un 20 a 40% de los pacientes y de estos graves serán 3% al año de la trombosis y 9% a los 5 años. Este es un problema serio, muy importante, que se puede evitar de alguna manera si se realiza un diagnóstico temprano. Aquí tenemos representado en este diagrama la circulación, digamos, en las extremidades inferiores, o puede ser en cualquier parte de la economía, pero vamos a ejemplificar las extremidades inferiores. Vemos la afluencia arterial en rojo, llegando a los lechos distales y a través de los capilares, pasando hacia las vénulas, posteriormente a través de las venas, regresando hacia el corazón y el drenaje linfático acompañando a este drenaje venoso. Cuando existe una hipertensión venosa, por cualquier causa, en este caso estamos hablando específicamente del síndrome postrombótico, habrá, por dilatación venosa, habrá, número 1, reflujo venoso, hipertensión venosa distal por esta congestión de sangre en los vasos distales, en los lechos distales, hipertensión capilar, habrá difusión de líquidos hacia los espacios intersticiales con paso de leucocitos hacia estos espacios, activación química de células en el espacio intersticial, liberación de radicales libres de oxígeno, acumulación de edema y desencadenamiento de todo el proceso inflamatorio de la insuficiencia venosa crónica con sobrecarga linfática. El tema entonces aquí es la hipertensión venosa. La hipertensión venosa la describió Paul Briquet en 1824 y entonces la hipertensión puede ser tanto del sistema venoso profundo como ocurre en la secuela postrombótica después de un proceso trombótico no resuelto correctamente de trombosis venosa iliofemoral o en la hipertensión venosa del sistema venoso superficial que el mejor ejemplo son las varices. Esta gráfica representa más o menos a qué presión se empiezan a ulcerar los pacientes. Cuando existe una presión por debajo de 30 milímetros de mercurio a nivel del maleolo, la posibilidad de que se ulceren los pacientes es prácticamente de 0. A partir de 30 milímetros de mercurio, si vamos subiéndole la presión, vemos 31,40, 41,50, 51,60, hasta 100 milímetros de mercurio. Recordar, esta es la presión medida a nivel venoso, a nivel del maleolo interno. Más o menos a 90 milímetros de mercurio, el 100% de los pacientes se ulcerarán. Esta es la importancia también de la utilización de una prenda de compresión elástica graduada correctamente. Si recordamos, las prendas que acá en México les llamamos de alta compresión, tienen más o menos entre 30, no más de 40 milímetros de mercurio. Si tenemos una paciente con una gran hipertensión, que una gran hipertensión venosa ya es mayor de 60, si le aplicamos una prenda de compresión elástica con 30 milímetros de mercurio, podremos restar 60 menos 30, lo llevamos a este extremo, debajo de 30, que la posibilidad de que se ulcere la llevamos a 0, muy baja. Esa es la importancia de utilizar una prenda de compresión elástica correctamente. Y entonces vemos aquí la presión en las arteriolas, que es 20 a 48 milímetros de mercurio, en las vénulas entre 6 y 18 milímetros de mercurio, pero si llevamos esa hipertensión venosa en pacientes con secuela postrombótica por trombosis venosa iliofemoral no resuelta correctamente, aquí vemos que se puede elevar en bipedestación, la presión puede alcanzar entre 85 y 90 milímetros de mercurio, que al movernos, al nosotros utilizar la bomba venosa de los gastrocnemios, vamos a hacer que esta presión a nivel de las vénulas, a nivel de las venas en los maleoles,
en los maleolos disminuya de manera importante. Aquí vemos una válvula venosa, cómo se dañan estas pequeñas estructuras dentro de la válvula que permiten que el flujo sea unidireccional cuando están sanas, es decir, que vayan en dirección de los pies hacia el corazón. Y estas válvulas se han ido desarrollando a través de la evolución del organismo del ser humano para prevenir el reflujo venoso. Cuando viene una trombosis, se destruyen completamente estas estructuras, se forman coágulos ahí adentro, se produce una gran inflamación y obviamente estas estructuras tan finas, tan delicadas, se destruyen y habrá reflujo en el mejor de los casos, si no queda una secuela obstructiva. Decíamos que ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la trombosis venosa profunda? Bueno, prevenir la tromboembolia pulmonar, prevenir la extensión proximal y distal del trombo, evitar la progresión de la trombosis hacia una flegmasia, ya sea cerúlea o alba, y prevenir las secuelas posttrombóticas mediante la conservación del flujo venoso y mantener esas delicadas estructuras valvulares funcionales. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Ya hablábamos de la anticoagulación, que es el pilar fundamental del tratamiento de la trombosis venosa profunda, la trombolisis, la trombectomía fármaco-mecánica que tenemos al alcance el día de hoy, muy al alcance. Y la trombectomía fármaco-mecánica, tenemos varios aparatos con el que se puede hacer trombectomía fármaco-mecánica. Básicamente la trombectomía fármaco-mecánica lo que se hace es introducir un catéter dentro del trombo, anclarlo dentro del trombo y mediante alguno de los mecanismos existentes, ya sea ultrasonido, ya sea mecánico, ya sea una aspiración, se infunde un medicamento que va a ser un trombolítico y aparte se realiza ya sea una aspiración, una destrucción del coágulo mediante estos mecanismos. Tenemos el angiojet, que es un mecanismo de jet en donde se va aspirando el trombo, va haciendo un mecanismo en donde se aspira completamente el trombo, y el ECOS, que es una trombolisis farmacomecánica mediante ondas ultrasónicas, se introduce dentro del trombo y se introduce trombolítico y se va microfragmentando ese trombo para destruirlo y para producir una resolución más rápida del trombo. El resultado ideal entonces es tener válvulas funcionales y flujo venoso libre. Eso es lo ideal. La trombectomía quirúrgica, digamos, debemos de tener un trombo idealmente de menos de 7 días de antigüedad, aunque ahora se están haciendo trombectomías quirúrgicas hasta 14 o 20 días, en los que no se logra resolver por completo la trombosis, pero se logra reducir de manera importante la carga trombótica y la secuela será bastante menor. ¿En qué paciente se debe de pensar en intervenir de una forma ya sea quirúrgica o farmacológica mediante uno de estos métodos que tenemos? Bueno, fundamentalmente, y hoy se sabe que los pacientes con trombosis venosa iliofemoral deben de ser llevados a alguno de los procedimientos ya mencionados, quirúrgico, farmacológico o mecánico farmacológico. Si hay alguna contraindicación para la trombolisis, se debe de pensar en la trombectomía venosa quirúrgica. Si no existe una contraindicación para la trombolisis, se debe de pensar ya sea en la trombolisis dirigida con catéter, en donde se utilizan unos catéteres que tienen muchos orificios a lo largo de una extensión del catéter, y se hace algo que se llama la trombolisis en spray, o se puede utilizar alguno de los aditamentos mecánicos para realizar la fragmentación y en su caso aspiración del trombo. ¿Cómo se vería o cómo se representaría el síndrome postrombótico? Bueno, si vemos en la izquierda una representación de una vena en donde está pasando el flujo de manera normal y representamos un coágulo en una trombosis venosa profunda, si hacemos una trombectomía antes de 8 días, el trombo todavía no está adherido, no se ha organizado completamente
y puede ser removido de una manera más o menos sencilla mediante catéteres de Fogarty o mediante una expresión manual de las venas, y la idea pues es obtener una permeabilidad venosa y válvulas suficientes mediante una trombectomía quirúrgica. Si vemos, representamos el estado normal, una trombosis venosa profunda, una trombectomía 8 días después y que se realizó de manera incompleta. Representamos aquí todavía la permanencia o el no haber resuelto completamente la trombosis venosa. Entonces, permanece un estado proinflamatorio en las paredes de las venas que llevará a insuficiencia valvular. Aquí vemos las válvulas cómo están representadas de manera insuficiente, y habrá reflujo venoso que nos producirá cierto grado de secuela post-trombótica. Aquí está una representación quirúrgica de la técnica para realizar la trombectomía, en donde se hacen 2 incisiones a nivel de la ingle y a nivel de la pierna, del tercio medio de la pierna, en donde se aborda la vena tibial posterior. Se puede abordar la vena poplitea también a través de un catéter. Se hace la trombectomía a través de la ingle y se trata de limpiar el árbol venoso en lo más que sea posible. La trombectomía fármaco-mecánica, las guías del foro venoso dicen que menos de 14 días todavía se puede realizar esta trombectomía fármaco-mecánica si estamos representando el estado normal, un coágulo dentro del sistema venoso, la trombolisis fármaco-mecánica antes de 8 días, y vamos a ver que se limpia por completo. En realidad, la utilización de estos aditamentos mecánicos o de lisis del trombo mediante ondas ultrasónicas y medicamentos da muy buenos resultados en etapas tempranas, antes de 14, 15 días. Si representamos aquí un síndrome postrombótico después de una trombolisis fármaco-mecánica, vemos aquí, si es mayor de 14 días, el trombo empieza a organizarse y no se resuelve de manera completa y nos da el mismo resultado con válvulas destruidas, con válvulas que son insuficientes, que nos darán reflujo y que nos darán una hipertensión venosa distal, dando como consecuencia un síndrome post-trombótico. El resultado ideal pues es tener válvulas funcionales. Si el tratamiento lo hacemos antes de los 7 días, muy probablemente obtendremos esto. Y flujo venoso libre, es decir, que las venas permitan el paso libre de sangre de regreso al corazón, si el tratamiento lo hacemos antes de 15 días. Kirchner publicó en 1968 la primera reconstrucción abierta de válvulas venosas. Hoy es difícil, que se hacen centros muy especializados. La reconstrucción es una técnica muy delicada, muy bonita de realizar. Ahí vemos una válvula venosa representada en un ultrasonido, cómo se alcanza a ver esa dilatación del saco de la vena y donde están las válvulas que se abren cuando el flujo va en la dirección correcta. Tenemos válvulas mecánicas que se utilizaron también en algún momento para corregir el reflujo venoso post-trombótico. Ahí vemos una válvula totalmente destruida después de un síndrome de una trombosis venosa profunda y en un síndrome post-trombótico. Ahí están las neoválvulas que se implantan, se colocan en el sistema venoso profundo para tener un sistema venoso profundo que sea suficiente y que disminuya la hipertensión venosa distal. Las transposiciones valvulares, en donde se toman válvulas de otros segmentos venosos que están suficientes y se colocan a nivel de ilíacas o de venas femorales para disminuir la hipertensión venosa distal. La compresión elástica graduada es un tema muy importante. Ya decíamos que si un paciente utiliza correctamente después de una trombosis venosa profunda una prenda de compresión elástica graduada, el síndrome postrombótico aparecerá solamente en el 15% de ellos. Tenemos en nuestro país un clima caliente, un clima cálido, en donde realmente es difícil que los pacientes utilicen de manera adecuada la compresión elástica, y entonces siempre escuchamos una gran cantidad de peros para no utilizarla.
Un tratamiento inadecuado con anticoagulante y la trombosis venosa profunda de repetición son factores de riesgo para el síndrome postrombótico. Por eso es muy importante la anticoagulación temprana y la duración adecuada de la anticoagulación. En estudios al azar, comparando la trombolisis contra la anticoagulación en el sistema venoso iliofemoral, se demostró a 6 meses mejor permeabilidad en casos tratados con trombolisis que en los tratados únicamente con anticoagulación. Estamos hablando del eje iliofemoral. Recordar, trombosis venosa iliofemoral, siempre tratar de pensar en una intervención, sea la que sea, farmacológica, farmacomecánica o quirúrgica, porque tienen mucho mejores resultados. Los trombos venosos, decíamos, se pueden eliminar mediante cirugía abierta o con los dispositivos que ya mencionamos para trombolisis farmacomecánica o quirúrgicos. Todos estos mecanismos ayudan con la administración de fármacos y plantean un riesgo mínimo de tromboembolia pulmonar. A pesar del tratamiento anticoagulante correcto, aproximadamente el 6% repetirán el cuadro de tromboembolia venosa, de trombosis venosa profunda en los primeros 6 meses. El riesgo en pacientes con trombosis primaria o secundaria es similar. Y las recaídas suelen aparecer a los episodios índice. Tras una enfermedad en embolia pulmonar inicial, el 60% aproximadamente de las recaídas será una embolia pulmonar también. Y tras una trombosis venosa profunda, el 60% aproximadamente serán recaídas de trombosis venosa profunda. Entonces, la idea es mejorar la tasa de diagnóstico, la sospecha y reducir las complicaciones, fundamentalmente el tromboembolismo pulmonar y el síndrome posttrombótico. Solo 15 a 25% de los pacientes con trombosis acuden al especialista antes de los 8 días. Este es un dato demoledor. Entonces, la educación tanto a los médicos de primer contacto, a los médicos que ven este tipo de pacientes es fundamental y solamente así los pacientes se detectarán de manera temprana y evitaremos secuelas y problemas graves. Muchas gracias a todos por su atención y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Erasto, muchísimas gracias. Excelente plática. Hay bastantes preguntas. Quiero que por favor nos concluyas en resumen, ¿por qué es tan importante el tiempo en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda? El tiempo es muy importante, Alex, porque si lo identificamos de manera temprana y lo diagnosticamos de manera temprana, si lo diagnosticamos y lo tratamos de manera temprana, evitaremos las complicaciones de forma mucho más eficiente que si nos tardamos. Y tardarnos en la trombosis venosa profunda es 7, 10 días, ya nos estamos tardando para hacer el diagnóstico y el tratamiento. La posibilidad de complicaciones después de los 8 días aumenta de manera importante. Entonces, identificarlo y tratarlo de manera temprana nos van a disminuir esta posibilidad de complicaciones. Embolia pulmonar y síndrome posttrombótico. Ok, completamente de acuerdo. Lo primero, evitar la embolia pulmonar. Ese es el primer objetivo. El segundo sería limitar el proceso fisiopatológico de la obstrucción. Y el tercero, disminuir la incidencia de que vayamos a desarrollar un síndrome posttrombótico. Sí, así es. Y entre más temprano lo identifiquemos y comencemos el tratamiento, esa posibilidad se disminuye muchísimo. Siendo tan sencillo como el tratamiento con anticoagulantes, el tratamiento correcto, hoy están muy accesibles, vamos a disminuir esa posibilidad bastante. Ya veíamos que inclusive el tratamiento de la trombosis venosa iliofemoral idealmente es alguna intervención, que ya las mencionamos, pero si nada más le dan anticoagulantes, también se disminuye la posibilidad de complicaciones. Entonces, esa es la importancia de hacerlo de manera temprana, Alex. Ok. Tenemos bastantes preguntas. Te voy a decir algunas de las que me parecen interesantes. Sí. El doctor Gilberto Vigil nos dice,
¿Por qué se acostumbra a dejar la anticoagulación en manos de hematólogos? ¿Qué opinas de que los anticoagulantes los manejen los hematólogos? Digo, parece una pregunta sencilla, pero es la verdad. Sí, Es la claro, verdad, la gran mayoría de los pacientes que reciben anticoagulantes están a cargo de los hematólogos. Mi punto de vista, hablando de sí. trombosis venosa profunda, es que probablemente nosotros tenemos mayor experiencia en el manejo de anticoagulación en trombosis venosa. No me quiero meter con ninguna otra patología. ¿Qué nos Claro. dices tú, Erasto? Yo también, a mí sinceramente me da pena que ver que cirujanos vasculares manden a los pacientes a que los anticoagulen. Los hematólogos así le dicen, es que lo mandaron para anticoagulación. Yo creo que hasta hace algunos años, a ti, a mí, a Valente le tocó también esta anticoagulación con los inhibidores de vitamina K, en donde había que irle calculando el agua a los camotes, había que ir llevando al paciente hasta un INR ideal. Y entonces ahí, pues no es que fuera complicado, pero digamos era más laborioso estar llevando al paciente, estar tomándole INR seriados, etcétera. Y luego cuando sangraban era un desastre. Entonces yo creo que por eso era que los mandaban con el hematólogo. Pero desde mi punto de vista, el cirujano vascular debe de conocer todo el proceso de coagulación, anticoagulación, conocer los mecanismos de acción de cada uno de los anticoagulantes que tenemos hoy en día, saber manejarlos y saber manejar las complicaciones de cada uno de ellos, que hace rato, antes de entrar aquí, platicábamos un poco, ¿no?, acerca de un caso tuyo. Exactamente, ahorita tengo una paciente internada con una complicación por anticoagulantes. Otra pregunta interesante del doctor Sergio Rix se dice, ¿cuándo decidir por el tratamiento médico versus el tratamiento quirúrgico? ¿Qué nos puedes decir, Erasto? Si hablamos de tratamiento médico, como el tratamiento puramente con anticoagulantes, ya sea parenterales o vía oral, y tratamiento de intervención, digamos, si trombolisis farmacológica, trombolisis farmacomecánica o trombectomía quirúrgica, bueno, todos los pacientes con trombosis venosa iliofemoral hoy en día les va mejor interviniéndolos, no necesariamente operándolos, que operándolos les va muy bien, pero interviniéndolos ya sea con trombolisis farmacológica, farmacomecánica o quirúrgica. Entonces, la decisión, si la trombosis es debajo del ligamento inguinal, pues pensar en anticoagulación con los nuevos anticoagulantes orales, con anticoagulantes parenterales, etcétera. Si es arriba del ligamento inguinal, siempre pensar en una intervención de estas que mencionábamos. Ok. El doctor Josué Vázquez Peralta nos pregunta, creo que esta pregunta es muy importante, ya mencionaste algo, a ver si nos las puedes ampliar para nuestros amigos de los médicos de primer contacto. ¿Todas las trombosis venosa profunda deben ingresarse? Me imagino No, que deben hospitalizarse. sí. No, hoy en día no todas las trombosis venosas profundas deben de ingresarse. De hecho, la gran mayoría de ellos eh, se pueden tratar en su hogar extrahospitalario. Dependiendo de los factores que desencadenaron la trombosis, dependiendo del sitio de trombosis, dependiendo de las comorbilidades del paciente, dependiendo de la confiabilidad del paciente, se pueden tratar en su casa. Por lo general, una trombosis venosa femoral, digamos, de la femoral superficial hacia distal, poplitea, o de los sóleos, de los senos de los gastrocnemios, se pueden tratar en la casa sin mayor problema, siempre y cuando no tenga el paciente otras comorbilidades, porque si pensamos que es un paciente con muchas comorbilidades y lo vamos a mandar con anticoagulantes a su casa, vive solo o sola, no tiene quien lo cuide, no tiene quien avise si empieza con algún dato de hemorragia, algún dato de alarma, pues es mejor ingresar al paciente. Pero si el paciente tiene quien lo cuide, tiene quien le administre correctamente sus medicamentos, tiene quien avise si hay un dato de alarma, la trombosis es únicamente de la femoral hacia distal, no tiene ninguna complicación de la extremidad, puede utilizar su media de compresión elástica, el paciente se puede tratar perfectamente en casa. Ok, gracias, Erasto.
Nuestro buen amigo Arturo Parra nos pregunta, ¿es útil el uso de stent para permeabilizar las venas ilíacas y femorales ya establecido un síndrome postrombótico? Sí, es muy útil, es muy útil. El uso de stents venosos hoy en día es muy útil en el síndrome postrombótico, en la secuela postrombótica. Por ahí vemos casos, inclusive se está empezando a realizar tratamiento en pacientes con trombosis venosas iliofemorales muy antiguas. Hace poquito yo vi un caso de una paciente que tenía más de un año, año y medio, con una secuela postrombótica, ulcerada, etcétera. Le hicieron ahí varios intentos, hicieron una permeabilización del eje ilíaco, le colocaron un stent y los resultados son bastante alentadores. El paciente deberá de quedarse anticoagulado, deberá de quedarse con vigilancia, pero sí, los stents venosos son muy útiles y son una opción en el tratamiento del síndrome postrombótico oclusivo después de trombosis venosas iliofemorales. Una pregunta que parece repetitiva, me gustaría nada más para que quedara más claro. El doctor Javier Fernández, ¿a todas las trombosis venosa profunda proximales las opera para evitar la embolia pulmonar o el síndrome postrombótico o es selectivo? No, operarlas no. Es decir, si hablamos de operarlas como entendemos el tema de abrir la ingle, abrir alguna otra parte de la pierna para extraer los trombos, no necesariamente. Sí es una opción, pero lo que sí se debe de pensar siempre en hacer es intervenirlos, que intervenirlos puede ser trombolisis farmacomecánica, trombolisis mediante catéter, únicamente farmacológica o quirúrgica. Si es una trombosis arriba del ligamento inguinal, la recomendación actual es sí, intervenirlo, no necesariamente quirúrgica, hacerlo endovascular o hacerlo quirúrgico, pero sí intervenirlo siempre. Ok, creo que yo agregaría, no todas las trombosis venosas profundas se operan, pero sí ¿No? todas se tratan. La Así gran es. mayoría, a todos los pacientes los tenemos que anticoagular, tratar los factores de riesgo, lo que ya mencionaste, la medida de compresión, todos anticoagular. Por regla general, las proximales las distales no las operamos, y las proximales generalmente por arriba del ligamento inguinal son las que tienen mayor probabilidad de que les vaya mejor con un procedimiento, ya sea endovascular o quirúrgico, que Así es. anticoagulación. Es ¿De acuerdo? correcto. Totalmente de acuerdo, sí. Una pregunta interesante y relacionada a lo que estamos viviendo. Para trombosis venosa por COVID, ¿prefiere heparina de bajo peso molecular o nuevos anticoagulantes orales? El doctor Carlos López. No, la heparina de bajo peso molecular de entrada es el tratamiento de elección en los pacientes COVID. La enoxaparina es el mejor anticoagulante o la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada inclusive se han descrito, ahora que todos los días aparecen artículos nuevos con respecto a COVID y trombosis, la heparina no fraccionada se ha visto que tiene efectos antiinflamatorios en el endotelio venoso y responden bien los pacientes, ya sea con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular en la etapa aguda, es decir, los pacientes que están en el hospital y que están internados y que por cualquier razón están siendo tratados ahí. Una vez que el paciente es dado de alta, sí, el paciente puede ser tratado con alguno de estos nuevos anticoagulantes orales de los que tenemos disponibles en nuestro país, dabigatran, apixaban o rivaroxaban en nuestro país. De hecho, actualmente las guías de tratamiento que a diario cambian y salen nuevas, menciona lo que tú dices. Actualmente en los hospitales se está usando noxaparina como tratamiento sobre todo de los pacientes graves, lo cual, voy a hacer un comercial, ha provocado un desabasto en el mercado. Casi no Así hay es. enoxaparina porque la Por están cierto, utilizando sí, cierto, por en... cierto. Sí, tienes razón. El doctor Marco Medina pregunta a todas las panelistas, a ver qué nos puede decir Valente. ¿El riesgo de embolia pulmonar con el tratamiento quirúrgico? Yo te contestaría que está en relación a la experiencia del médico que la realiza. Es decir, cualquiera pensaría que si tienes un coágulo y metes un catéter, puedes desplazar el trombo y se puede ir a pulmón.
pero bueno, la experiencia de poder meter primero un catéter para poder abrirlo, un globo para poder abrirlo y prevenir que embolice. La verdad es que no hay reportes importantes que te mencionen que haya una contraindicación de una cirugía gracias a un embolismo en el momento de la cirugía. Yo creo que es muy poco, yo no sé, creo que hasta ahorita hemos tenido la suerte de no tener ninguno. No he sabido también de algún compañero que lo haya tenido, entonces yo creo que es realmente infrecuente, ¿no? Sí, ¿Algún comentario? Mira, en relación a la cirugía y embolismo pulmonar, la realidad es que es muy raro. Sí puede ocurrir, sobre todo que se desprenda algún fragmento pequeño, pero el tipo de embolización que se presenta ahí es muy segmentaria, sin repercusiones respiratorias o pulmonares. Y con el tratamiento anticoagulante también evitas que esto se pueda extender. Como yo les he comentado anteriormente, yo a casi todos los pacientes que voy a hacer trombectomía les pongo filtro, y más actualmente con los filtros recuperables, y con eso me quito ese pequeño pendiente, vamos a decir, que va en relación a la pregunta del doctor, de que si hubiera un embolismo, tengo un filtro que lo voy a quitar antes de 30 días, eso me ha ido bien. Bueno, a mí y a los pacientes. Sí, claro, es una ventaja el filtro temporal, cumple su función de evitar que embolicen a pulmón, pero finalmente es un dispositivo que tienes que retirar y el paciente a veces no tiene el recurso para todo ese procedimiento. Instalar el filtro, luego retirar el filtro, sí es lo ideal utilizarlo. A ver, la semana pasada hablábamos eso, ¿no? Algo que nos está ganando los costos de utilizar alguno de los dispositivos que mencionó Erasto, el Angiojet, el Trellis, ECOS, el creo que ECOS. están elevando muchísimo los costos. Sí. Bueno, más adelante que quiero hacer un pequeño estudio de las trombectomías abiertas, a ver cómo nos va con eso. Sí, es que Claro. la semana pasada precisamente lo hablábamos, que todavía vemos quienes somos, que nos gustan las trombectomías abiertas. Habló Gerardo Peón, habló Mar Ramírez, y yo también soy de la idea de que las trombectomías abiertas, y yo lo sé que tú también, las trombectomías abiertas funcionan bastante bien. El problema de las cirugías, perdón Alejandro, el problema de las cirugías es precisamente lo que tú hablabas, Erasto, el tiempo. Sí. Desgraciadamente los pacientes llegan con nosotros después de que les dieron diurético, les dieron naproxen, fueron con el masajista, se pusieron árnica y goicochea. ¿Qué más me falta? Árnica, goicochea, tomaron pentoxifilina. Ah, claro. Entonces, el problema es de que llegan precisamente 14, 20, un mes después de que empezaron con el problema. Le dieron diuréticos. Sí, diuréticos, les encanta dar diuréticos para desinflamar una pierna. Entonces, yo creo que es el tiempo, aquí es importante, es muy importante lo que tú mencionabas. Bueno, pues estamos sobre el tiempo, hay muchas preguntas interesantes. Si quiere voy a leer la última, que también se me hace interesante, aunque se sale un poco del tema porque estamos hablando de extremidades inferiores. Alex, tenemos un poquito más de tiempo, no te preocupes. Ok, el doctor Sergio Ritze pregunta, trombosis axilo-subclavio, ¿qué tratamiento prefiere? ¿Trombolisis dirigida por catéter, quirúrgicas u otras? Depende de la condición clínica de él o la paciente, y depende de la causa también de la que ocasionó la trombosis. Porque una causa frecuente, por ejemplo, de la trombosis axilo-subclavia es el síndrome de Paget, que es la compresión de la vena subclavia entre la primer costilla y la clavícula. Es una compresión mecánica. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes les va bien
con trombolisis farmacológica y después hacer el tratamiento del síndrome de opresión del opérculo torácico. Dependiendo de la causa, la anticoagulación les va bien si no tiene una repercusión importante hemodinámica de la extremidad superior, o con la trombolisis farmacológica les va también muy bien a los pacientes, y después buscar la causa, porque no es un sitio de trombosis frecuente. El eje axilo-subclavio no es un eje venoso frecuente que se trombose. Siempre hay que buscar la causa, es decir, hay una trombosis venosa secundaria a algo. La colocación de catéteres venosos centrales, por ejemplo, también es una causa frecuente de trombosis en este sitio. Y entonces, de acuerdo a la causa, la trombolisis o el tratamiento de esta obstrucción mecánica del eje venoso puede funcionar bastante bien. Y la anticoagulación, por supuesto, que es el pilar fundamental. Pero no olvidar que no descartar, o tal vez lo primero que se tiene que descartar ante una trombosis en ese sitio es la neoplasia. Puede ser un síndrome paraneoplásico, la ocupación axilar ganglionar por neoplasias no es poco frecuente, es frecuente. Bien. Voy a leer otra pregunta que voy a responder yo mismo, del doctor Juventino López de Tultepec, en el Estado de México. La elastocompresión multicapa lo recomendarían en trombosis venosa junto con el tratamiento farmacológico. Creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. La elastocompresión generalmente la usamos para casos de ulceración o un síndrome postrombótico severo. Y sí, la trombosis venosa profunda invariablemente siempre debe de llevar un tratamiento farmacológico. Son dos cosas diferentes. Síndrome postrombótico, estamos hablando de lo que ya mencionó el doctor Erasto Aldred, que es una de las complicaciones de la trombosis venosa, y una de las complicaciones del síndrome postrombótico es la ulceración. Así es. Esta pregunta está muy buena, está dirigida a ti, Erasto. Sí. Dice... si recomiendas el uso de venotónicos, que ya se le denomina actualmente medicamentos venoactivos, como tratamiento concomitante en la trombosis venosa profunda. No, en las guías no está dentro de las recomendaciones el uso de venoactivos en la etapa aguda. Hoy en día se está utilizando el pilar fundamental nuevamente es la anticoagulación, pero se están utilizando medicamentos no venoactivos. Se pueden utilizar medicamentos vía oral. Yo estoy haciendo un estudio y estoy trabajando, y a nivel mundial se están haciendo varios estudios con Sulodexide. Sulodexide, que no es un venotónico, es un medicamento que actúa a nivel del glicocálix, y que de alguna manera esta inflamación importante que se produce en la etapa activa de la trombosis venosa profunda actúa sobre el mecanismo antiinflamatorio en esta etapa, y parece que podría ayudar a que se resuelva de manera más temprana. Pero los venoactivos no tienen lugar en las guías en el momento de la trombosis venosa profunda aguda, digamos. Para complementar, efectivamente, bueno, yo también por lo menos esa combinación de anticoagulación con Sulodexide alivia mucho las molestias, probablemente como sintomático acompañante en el tratamiento anticoagulante del paciente. Pero aparte también tiene lo que mencionan, el Sulodexide, es la rehabilitación endotelial, ¿no? La recuperación endotelial, que también es algo que ellos presumen mucho. Entonces, eso nos auxilia bastante en cuanto a la recuperación de la vena dañada. Sí. La doctora Lilia Galindo Ortega nos pregunta, ¿el Doppler arterial o venoso, aparte de la clínica, es útil? ¿Cuándo indicarlo y cómo interpretarlo? Bueno, solo le voy a mencionar a la doctora que el ultrasonido Doppler es del gold estándar del diagnóstico actualmente, hablando de trombosis venosa profunda, y que hay que hacerlo siempre independientemente de la clínica.
Acuérdense que el 50% de los pacientes pueden no tener síntomas y solo lo vamos a diagnosticar por un ultrasonido Doppler. Existen diversas escalas que nos hablan de puntaje y eso, pero para tener el diagnóstico de certeza, actualmente el mejor estudio es el ultrasonido Doppler. Y la otra, en relación al ultrasonido, no sé si estén de acuerdo conmigo. La gran mayoría no gran mayoría, muchos pacientes llegan con problemas arteriales diagnosticados con ultrasonido. Antes decía, ¿saben qué? El ultrasonido para las arterias no sirve. Si está escuchando pues, Muñoz a esto, me va a regañar. Pero realmente se necesita alguien con mucha experiencia para poder hacer un ultrasonido arterial y que nos sirva para hacer un diagnóstico. Pero lo que mencionas, Alejandro, de que el ultrasonido es el gold estándar en las enfermedades venosas, definitivamente es quien nos va a auxiliar pero en forma importante en el diagnóstico. Sí. Yo los invitaría a seguir participando en todos estos comentarios y en todas estas presentaciones, porque la siguiente semana vamos a hablar un poco sobre el ultrasonido y los problemas venosos. Entonces, ahí van a quedar aclaradas algunas de esas dudas y vale la pena seguir todas estas comunicaciones para seguir afinando estos detalles y no quedarse con esas dudas, que son muy interesantes las preguntas que hacen. Que aparte el tema lo va a dar el doctor Parra, el doctor Arturo Parra. Ah, claro. Además de todo. También con mucha experiencia en este tipo de patología venosa, conjuntamente con el director de la sesión, que es el doctor Víctor Galindo López. Él es profesor y coordinador del servicio cardiovascular de la Universidad de Guanajuato, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Creo que va a estar muy, muy interesante. ¿Continuamos con las preguntas, Alex? Sí, claro. Erasto, Sí. ¿qué opinas del uso de estatinas en trombosis venosa profunda? Mira, las estatinas hoy en día es como la aspirina en su momento, ahora le están encontrando miles de propiedades, ¿no? ¿Hay algún estudio en donde las estatinas se utilizan en el tratamiento agudo de la trombosis venosa profunda? Y viene un poco a colación con respecto al daño endotelial y a la inflamación endotelial que se produce, y donde ahora la trombosis venosa profunda también es una enfermedad inflamatoria, al igual que la aterosclerosis, al igual que la insuficiencia venosa crónica. Tampoco no están dentro de las guías las estatinas como tratamiento de la trombosis venosa profunda, pero hay algunos estudios en donde se sugiere que el uso de estatinas podría disminuir la intensidad del estado inflamatorio y acortar el tiempo de evolución de la trombosis venosa profunda. Ok, ¿tú la utilizas de rutina o no? Yo no la utilizo de rutina. De hecho, no la utilizo. En estos casos, no pienso yo en estatinas en los casos de trombosis venosa profunda. ¿Tú, Valentín? No, fíjate que no. Yo no sé si sea la costumbre. Si bien es cierto que uno de los factores de Virchow es la hemoconcentración, y si bien es cierto que un paciente con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y hipertrigliceridemia, la consistencia sanguínea es diferente, yo creo que faltan estudios para que realmente se compruebe si esto funciona o no está funcionando. Y hay algunos que sí mencionan que sí está funcionando, ¿no? Que sí ayudan. Pero bueno, yo creo que el tiempo es el mejor pues para esto. Sí, yo creo que se va a seguir trabajando con respecto a las estatinas, tanto por interés científico y hay que decirlo, por interés económico, ¿no? También, de ver qué efecto tienen las estatinas sobre la evolución del proceso inflamatorio en la trombosis venosa profunda. Y una pregunta interesante, la cirugía de Tajeri para restaurar las válvulas venosas después de un síndrome postrombótico. ¿Quién se acuerda de la cirugía de Tajeri? ¿La cirugía de quién? No, yo no la conozco.
Un viejito como yo. A ver, cuéntanos cuál es esa, Arturo. Fíjate que esa cirugía fue diseñada por un japonés en los años de 1983-84. Esto ya está Y viejita. pues, fíjate, y se puso más en boga en los años 94-95. Se toma un segmento válvula normal de una vena que puede ser del brazo, vena cefálica, vena basílica, de un calibre parecido al de la vena que vas a restaurar. Y pones un segmento valvular o dos máximo para evitar que se vayan a trombosar, porque el flujo venoso es tan lento que el riesgo es que se trombosen y debes anticoagularlo. Entonces esos segmentos hacen la función valvular en las venas dañadas por un proceso La post-trombótico. transposición venosa. Transposición venosa. Sí. Es una interposición venosa más bien que Sí, transposición. Sí. una interposición. Tienes razón, Es interposición venosa. interposición. Yo hice algunas en el Seguro Social y realmente los resultados no fueron muy buenos. Por alguna extraña razón se trombosaba. Yo lo hacía o pensé que siempre era es difícil agarrar una vena de la otra pierna. O sea, la safena está mucho más delgada que la femoral. Y de Sí. los brazos igual. Entonces el problema era homologar los calibres con la técnica que quieras, en cañón de escopeta o en un bisel muy afilado o algo así. Hice 3 o 4 casos y los resultados no fueron mejores que poniéndole una buena compresión y unas medidas de higiene venosa estrictas con el fin de controlar la hipertensión venosa. Así es. Sí, incluso hubo un tiempo de boga de la transposición venosa y los resultados, especialmente los japoneses lo hacían mucho, les gustaba mucho hacerlo, conjuntamente con la reconstrucción valvular. Sí. La cantidad de pacientes que se trombosaban después de ese tipo de cirugía, dijo, ¿sabes qué? No funciona. Sí, de acuerdo. El año pasado en el Foro Venoso Europeo en Zúrich vimos una técnica interesante, Erasto, no sé si recuerdas. Sí, claro. Inyectaban un material viscoso al lado de la válvula para que hiciera un efecto de relleno. Sí, que volviera a cerrar. Y hacer una valvuloplastía externa. Me pareció muy interesante y ya no supe más. Agarré la publicidad y eso, pero no hay distribuidor en México todavía de ese tipo de productos, pero se me hace algo interesante, ¿no? Como para... Y ya no hubo foro venoso este año para darle seguimiento. Exactamente. Europeo. Oigan, pero lo que está haciendo el doctor Camerota de las neoválvulas está bien interesante porque del tejido que quedaba de una trombosis hacía válvulas, es decir, las conformaba de tal forma que actuaban como válvulas en la vena. Está interesante, pero híjole, el resultado hay que verlo. Sí, así es. Bien. ¿Alguna otra cosa, Alex? Pues si quieren una última pregunta, la doctora Lilia Galindo, que es ginecóloga, dice, como sabe, manejamos climaterio y como tratamiento terapia hormonal de reemplazo que usa estrógeno y derivados de este. En cuanto a nuestra terapia transdérmica, ¿con qué experiencia clínica de tiempo es necesario suspenderla para dar prioridad al manejo de trombosis venosa, no solo profunda, sino también superficial? Bueno, yo ahí podría contestarle que tenemos que individualizar los factores de riesgo que tiene la paciente. Claro. Si no tiene muchos factores de riesgo y los síntomas climatéricos o de posmenopausia son intensos, pues puedes darle. Si la paciente tiene factores de riesgo importantes, mejor no le des. Yo también creo que hay que individualizar y de acuerdo a los factores de riesgo tomar una decisión, porque también hay que entender que muchas de las veces la terapia de sustitución hormonal les cambia la vida a las pacientes, ¿no? Entonces, el no utilizarla por temor a que se pueda trombosar o lo que sea sin factores de riesgo, pues no tiene ningún caso. Yo creo que hay que individualizar de acuerdo a los factores de cada paciente. Por supuesto, una paciente obesa que no hace ejercicio, que aparte fuma, o sea,
y le vas a dar hormonales, pues debes de pensar que tiene un riesgo muy alto, ¿no? Pero una paciente que hace ejercicio todos los días, que se cuida, que no tiene varices, que no tiene edema de piernas, etcétera, etcétera, lo que están mencionando es que se tiene que individualizar al paciente para poder definir si se le puede dar o no se le puede dar. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que quedan algunas preguntas pendientes que ya iremos contestando. Agradezco mucho la invitación. Felicito a Araxo por su excelente presentación. Gracias, Alex. Y no nos perdamos la siguiente con nuestro buen amigo el doctor Arturo Parra. Muchísimas gracias. La siguiente, ¿por qué es tan grave la tromboembolia pulmonar? Es un tema muy interesante. Pensamos en él porque tan solo el que recordemos. Claro. Hubo un estudio en la Ciudad de México que si no mal recuerdo, espero no estar equivocado, lo hizo el doctor Ziegler y el doctor Brambila, creo que era el doctor Brambila, médico militar en México, en donde pidieron permiso para hacer autopsias a todos los que recogían en la calle con el diagnóstico de infarto. Y resultó que cerca del 50%, espero no equivocarme, cerca del 50% de estos pacientes con diagnóstico de infarto resultó que eran tromboembolias pulmonares. Uh-huh. Entonces, es una de las causas más importantes, tal como lo mencionaste, Erasto, de muerte intrahospitalaria. Sí. Entonces, creo que es un tema muy interesante que claro. lo que nos han dicho toda la vida, si no tienes el diagnóstico o no piensas en la enfermedad, no la tienes en tu cabeza, no la vas a diagnosticar. Entonces, la idea es de que te queden con esta idea que va a exponer el doctor Parra. Parece que me da risa porque el doctor Valente ya contó el final de la película, entonces sí, ya no me deja platicarles mucho. Perdón, Arturo. Así es. No, está bien, así es. Pero, muy bien. El doctor Parra tiene un año preparando este tema, entonces yo creo que va a ser interesante. Muy bien. Claro. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Erasto. Excelente plática y gracias. Nos seguimos viendo en estas sesiones. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego, buenas noches.